Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy te vamos a contar Taras Bulba de Nikolai Gogol. Gogol nació en 1809 en la actual Ucrania. Cultivó varios géneros, fue dramaturgo, novelista y escritor de cuentos cortos. Su obra más conocida es Almas muertas, considerada como la primera novela rusa moderna. Escribió en 1836 la comedia El inspector, que lo convertiría en un escritor conocido, pero el tono satírico de su obra le obligó a emigrar. Tras un viaje en peregrinación a Tierra Santa, cayó bajo la influencia de un sacerdote fanático que le convenció de que sus obras eran pecaminosas, por lo que destruyó gran cantidad de manuscritos inéditos. La figura de Gogol se puede comparar con la de Tolstoy, la de Turgenev, Dostoyevsky o Pushkin, que fue amigo íntimo suyo. Murió el 4 de marzo de 1852 en Moscú, al borde de la locura. La primera edición de Taras Bulba es de 1835, pero Gogol introdujo profundos cambios y variantes para la edición de 1842, que se debe considerar la definitiva. Es una novela épica, un clásico que te transporta, pero a la vez es una novela llena de pasión y durísima. Vamos allá. Pero, hijo... A ver, date una vuelta. Cuidado que estás gracioso. ¿Vais vestidos con sotana? ¿Y en la academia andabais todos así? Con estas palabras acogía el viejo Bulba a sus dos hijos, que regresaban a la casa paterna después de haber estudiado en el seminario de Kiev. Los recién llegados son dos jóvenes robustos, de miradas tímidas. La acogida de su padre les deja parados, hasta que el mayor Ostap le pide a su padre que no se burle de ellos, y como el viejo Taras Bulba sigue haciéndolo, Ostap le dice que le va a atizar. Así que padre e hijo empiezan a batirse a puñetazos. La madre, pálida y flaca, aún no ha tenido tiempo de abrazar a sus hijos. Vaya si pega bien, dijo Bulba dejando de pelear. Pero que muy bien, añadió mientras se ordenaba la indumentaria. Tanto que casi me hubiera valido, mas no probar. Será todo un cosaco. Bueno, hijo, bienvenido. Ven a mis brazos. Padre e hijo se besaron. Magnífico, muchacho. Igual que me has atizado a mí, debes sacudir a todo el que se te ponga por delante. No repares en nadie. De todas maneras, insisto en que llevas una vestimenta muy graciosa. ¿Para qué es esta soga que te cuelga de la cintura? ¿Y tú, bobalicón, qué haces ahí con los brazos caídos? Preguntó esta vez dirigiéndose al menor. ¿Por qué no me zurras también, hijo de perra? Pero la madre interviene abrazando a su hijo menor y diciendo que acaban de hacer un largo camino y que están muy cansados. El pequeño Andrei tiene más de 20 años y una estatura de casi 2 metros. Su padre le dice que no sea blandengue, que las mejores caricias para ellos son una buena pradera y un buen caballo. Taras Bulba desprecia los libros y ha pensado enviar a sus hijos la próxima semana al Zaporozhye, más allá de los rápidos del Dnieper. Para celebrar la llegada de sus hijos, hace llamar a todos los mandos del regimiento y según empiezan a beber, Taras Bulba decide que irá con ellos al Zaporozhye. Mañana mismo partiremos. ¿Para qué esperar más? ¿Con qué enemigo podemos tropezar aquí? ¿Para qué necesitamos esta casa, ni estos pucheros, ni nada de lo que hay aquí? Y con estas palabras se puso a destrozar y estrellar contra el suelo cuanto había sobre la mesa. La pobre vieja, acostumbrada ya a estos arrebatos de su marido, lo presenciaba todo con tristeza, sentada en un banco. No se atrevió a decir nada, pero al escuchar la terrible decisión de Taras, no pudo contener el llanto. Ante la amenaza de tan inminente separación, contempló a sus hijos, y nadie podría describir toda la muda intensidad de su dolor, que parecía palpitar en sus ojos y en la contracción de sus labios trémulos. Taras Bulba es exageradamente obstinado. Es uno de esos caracteres que solo los duros azares del siglo XV y XVI pudieron forjar entre los habitantes seminómadas de aquel rincón de Europa, la actual Ucrania, cuando toda la Rusia meridional, abandonada por sus príncipes, fue asolada por las incursiones de los mongoles y después de haber perdido su techo, el hombre se hizo intrépido y sobre las ruinas de su hogar edificó de nuevo su morada, mirando de frente al peligro.
el carácter pacífico de los eslavos se inflamó en un ardor guerrero y dio vida a ese arrojo desordenado de la naturaleza rusa que constituyó la sociedad cosaca. En lugar de los feudos surgieron aldeas y curenes vinculados por el peligro común y la aversión a los anticristianos. Su constante batallar salvó a Europa de las invasiones que amenazaban con arrasarla. Los curenes se fueron convirtiendo en regimientos que no eran tropas regulares, pero que se movilizaban rápidamente en caso de guerra. Y cuando la guerra terminaba, regresaban a los campos, trabajando en lo que fuera, libres. Taras Bulba es uno de los viejos coroneles. Ahora iba saboreando de antemano la escena de su llegada a la Seche en compañía de sus 2 hijos. Se imaginaba cómo dirá: «Mirad qué buenos mozos os traigo», cómo los presentaría a todos los viejos compañeros templados en las batallas, cómo sería testigo de sus primeras proezas en el arte de la guerra y en la diversión, que también consideraba una de las principales virtudes de un caballero. Todavía borracho, empieza a hacer los preparativos, deja todo organizado para su marcha y se va a dormir con sus hijos. Duerme sobre una alfombra con una zamarra de piel de carnero por encima. La única que no duerme es la madre, que se pasa la noche contemplando a sus hijos. Los caballos, al alba, se tumban sobre la hierba. El agudo relincho de un potro resuena de repente en la estepa y Taras Bulba se despierta y se levanta bruscamente. Empieza a despertar a todos y a dar órdenes. Cerca de 10 cosacos les acompañarán. Los seminaristas de la víspera quedaron transfigurados de repente. En vez de las botas sucias con que llegaron, calzaban otras de tafilete rojo con herrajes de plata. Los sharovari, anchos como el mar Negro, con miles de pliegues y frunces, iban ajustados por un cordón dorado, del que pendían correillas con borlas y trebejos para la pipa. Las casacas de lustroso paño escarlata se ceñían con fajas bordadas, de las que asomaban pistolas turcas cinceladas. Los sables resonaban al chocar contra sus piernas al andar. Los rostros, poco curtidos aún, parecían más agraciados y blancos. Los negros bigotes incipientes contrastaban acentuándolas con la blancura del cutis y la sana lozanía de la juventud. Estaban francamente bien bajo los gorros de piel de carnero negros de copa dorada. Al verlos, su madre llora de emoción y los abraza. No quiere separarse de los caballos hasta que unos cosacos la llevan respetuosamente a la casa. Los 2 hermanos empiezan a cabalgar, conteniendo las lágrimas por temor a su padre, aunque también él, sin demostrarlo, experimenta una invencible emoción. La novela es la historia corta más extensa que haya escrito Gogol. Su estilo es de no ficción, con personajes que no son exagerados ni grotescos, aunque algunos estudiosos opinan que su caracterización de los cosacos es algo exagerada. Esta historia puede ser interpretada en el contexto del movimiento de nacionalismo romántico en la literatura, que se desarrolló en torno a una cultura étnica histórica que abraza un ideal romántico. El personaje de Taras Bulba es un compuesto de varias personalidades históricas. Podría estar basado en la historia real de la familia de un antepasado del autor, el cosaco atamán Okrin Makufja Saroduz. Otra fuente de inspiración pudo ser el héroe de la canción popular Los hechos de Saba Shali. La mañana está gris. Una extensísima pradera se extiende delante de ellos. Los 3 jinetes cabalgan en silencio. Todos piensan en su pasado. Taras Bulba en su juventud lejana y Ostap y Andrei en su paso reciente por la academia. Conforme avanzan con la luz, la estepa adquiere mayor belleza y los cosacos sienten que dejan atrás su tristeza y sus corazones aletean como pájaros. Solo paran para comer. Al atardecer, la estepa entera se transfigura y 3 días después llegan a la Seche. La Seche es la organización de los cosacos de Zaporozhye. Por todo el campo se veían grupos pintorescos de hombres. Sus rostros atezados denotaban que todos eran cosacos templados en las batallas y hechos a las vicisitudes. Estaban en la Seche, en el nido desde donde desplegaban sus alas tantos guerreros altivos y fuertes como leones, en la fuente que manaba anhelo de libertad y daba cosacos a toda Ucrania. Atraviesan una plaza espaciosa en donde ordinariamente se reunía la Rada, el consejo. Sobre un gran tonel colocado boca abajo está sentado un zaporogo sin camisa, cosiendo. Delante, un joven baila alzando las manos por encima de la cabeza, y en torno a él 4 viejos zaporogos patalean en el suelo.
Después, repentinamente, se echan de lado como un torbellino y luego, doblando las piernas, se bajan hasta el suelo y, volviéndose a enderezar enseguida, lo golpean con sus talones de plata. El número de bailarines aumenta a cada instante y no se puede ver sin una emoción contagiosa toda esa multitud arrojándose a esa danza, la más libre, la más loca en movimiento que jamás se haya visto en el mundo y que lleva el nombre de sus inventores, el Kazachov. Luego, Taras Bulba empieza a ver gente conocida que le ponen al día de todo lo que ha pasado desde la última vez que se vieron. Taras Bulba llevaba ya cerca de una semana viviendo con sus hijos en la Seche. Ostap y Andrei no se ocupaban mucho de la instrucción militar. A los hombres de la Seche no les gustaba complicarse la vida con los ejercicios marciales ni perder tiempo. Allí los jóvenes se educaban y se formaban solo con la práctica, en el propio fuego de las batallas, que por lo mismo eran casi ininterrumpidas. Durante las pausas, los cosacos consideraban un aburrimiento dedicarse a estudiar una disciplina cualquiera. Las únicas excepciones eran, si acaso, el tiro al blanco y de vez en cuando alguna carrera de caballos o la caza en las estepas y los prados. Toda la Seche es como una fiesta perpetua, pero tiene algo mágico. No es un montón de borrachos que ahoga sus penas en los toneles, sino una alegre cuadrilla de indiferentes viviendo en una loca embriaguez de buen humor. Toda la Seche reza en la misma iglesia y está dispuesta a defenderla hasta la última gota de sangre. La Seche se compone de al menos 70 kurenes, gobernados por el atamán, el jefe electo. Ostap y Andrei se arrojan con todo el ardor de su edad a este mar tempestuoso para entregarse a la nueva vida. Con el paso de los días, Taras Bulba y otros cosacos se inquietan porque hace tiempo que no guerrean, pero han prometido al sultán no iniciar ninguna guerra. Un día ven cruzando el Dnieper una barca grande, cargada de gente que les cuenta lo que está pasando en la parte oriental de Ucrania, cuyo gobernador es designado por el rey de Polonia. Los curas católicos se pasean ahora por toda Ucrania en carretelas. Y lo malo no es que vayan en carretelas, lo malo es que ya no enganchan a ellas caballos, sino a cristianos ortodoxos. Oídme, que todavía hay cosas peores. Dicen que las mujeres judías se hacen ya faldas con las casullas de los popes. Para que os enteréis de las cosas que ocurren en Ucrania, señores, mientras vosotros os estáis pegando la gran vida aquí, en Zaporizhzhia, se conoce que los tártaros os han metido el resuello en el cuerpo y no tenéis ya ojos ni oídos para enteraros de lo que está pasando en el mundo. Les cuentan que les han quitado las iglesias y que no pueden celebrar misa, que han detenido y matado a sus jefes. Eso basta para que toda la Seche se ponga en marcha. Deciden marchar directamente contra Polonia para vengar todas sus ofensas, la humillación de la religión y de la gloria cosaca, para recoger botín en las ciudades enemigas, incendiar los villorrios y las mieses y hacer, en fin, resonar la estepa con el ruido de sus hechos. Todos se arman, se preparan los carros, rebaños de bueyes, recuas de caballos. Pronto, la caravana cosaca se extiende en una larga fila, marchando hacia la llanura. En la capilla de madera, el pope recita la oración de partida y rocía a la multitud con agua bendita, y todos, al pasar, adoran la cruz. Con ellos viaja un solo judío, al que Taras Bulba protege. Es Yankel, que entre los carros del ejército lleva toda clase de provisiones buenas para los cosacos. Al poco tiempo el sudoeste de Polonia era presa del pánico. Llegaron hasta el último rincón los rumores de los zaporogos. Han aparecido los zaporogos. Y todo el que podía escapar, escapaba. Abandonaba sus lares y se dispersaba según costumbre de aquella época ilógica y desorganizada, en la que no se edificaban fortalezas y castillos, sino que el hombre se conformaba con levantar de cualquier manera una vivienda provisional de paja. El ejército zaporogo, a pesar de su organización irregular, es muy ordenado en combate. Siempre adelanta a algunos hombres para saber hacia dónde dirigirse. Los cosacos aparecen en los sitios donde menos se les espera y no queda nada con vida tras su paso. Ostap y Andrei se han hecho hombres rápidamente. El viejo Taras Bulba está encantado al ver que sus hijos marchan en primera fila. La guerra es la verdadera vocación de Ostap. Sin perder nunca la cabeza, con una serenidad casi sobrenatural en un joven de 22 años, mide la intensidad del peligro y en el acto encuentra el medio de evitarlo. Todos sus actos empiezan a revelar la confianza en sí mismo, la firmeza tranquila de un futuro jefe. Andrei es menos reflexivo, pero muy valiente en la batalla.
El ejército decidió marchar directamente sobre la ciudad de Dubno, donde, según los rumores, había muchas riquezas y vecinos acaudalados. Después de una marcha de día y medio, los zaporogos se presentaron ante la ciudad. Los habitantes estaban resueltos a defenderse hasta el último aliento y el último extremo, considerando preferible sucumbir en las calles y las plazas delante de sus hogares antes de consentir que el enemigo entrase en ellos. Rodeaba la ciudad un terraplén muy alto. Los zaporogos atacan, pero la ciudad se defiende bien y se prepara para una resistencia desesperada. Hasta las mujeres toman parte en la defensa, tirando piedras, sacos de arena, toneles de resina inflamada sobre la cabeza de los asaltantes. Los zaporogos deciden sitiar la ciudad. Asolan los alrededores, incendian los pueblos y las praderas de trigo, destrozan con sus caballos las mieses, sin segar aún, mientras, desde lo alto de las murallas, los habitantes contemplan aterrorizados la devastación de todos sus recursos. Rodean la ciudad con una doble hilera de carros. Por la noche encienden hogueras. Pero pronto se cansan de la inactividad y, sobre todo, de su sobriedad forzada. Cuando llega el regimiento de Taras Bulba, con cerca de 4.000 hombres, los capitanes le traen a Ostap y a Andrei la bendición de su madre. ¿Qué significado dar aquella bendición? ¿Qué les presagiaba? ¿Les auguraba la victoria sobre el enemigo y luego el feliz regreso a su tierra, cargados de botín y envueltos en una aureola de gloria que perduraría en las canciones de los bandurristas, o quizá? Pero el futuro es un enigma que se le aparece al hombre borroso como la niebla otoñal que sube de los pantanos. Dentro de ella revolotean alocadas las aves sin reconocerse las unas a las otras. La paloma no ve al gavilán, el gavilán no ve a la paloma, y sin saber ninguna a qué distancia vuela de su perdición. El cosaco Taras Bulba, viejo coronel, y sus 2 hijos, Ostap y Andrés, sirven a Gogol para realizar un canto épico a la libertad de los cosacos de las estepas rusas del entorno del río Dnieper, una sociedad patriarcal extrema y primitiva. De alguna manera, un relato de iniciación de 2 jóvenes, los recién salidos de la edad escolar elemental, por su padre cosaco que los lleva en viaje hacia el campamento militar cosaco. Es la épica romántica del cosaco, pero vertida en prosa y en conformidad con un estilo realista. El impulso romántico de la obra se advierte precisamente en su carácter de epopeya, en que el novelista recrea el pasado glorioso de una etnia notoriamente simbólica, de entre las que conformaron la Gran Rusia. Ostap vuelve a Sukhurén para atender a sus obligaciones, pero Andrei, en cambio, siente un peso inexplicable sobre el corazón. Cuando todos se han dormido, Andrei recorre las filas de los cosacos. Las hogueras, en torno de las cuales se sientan los centinelas, solo arrojan una claridad mortecina, y los mismos centinelas se dejan vencer por el sueño, después de haber satisfecho hasta la saciedad su apetito cosaco. Andrei trepa encima de un carro y se acuesta con la cara al aire, pero no puede conciliar el sueño. En uno de esos momentos lúcidos, le pareció entrever un extraño ejemplar de rostro humano. Pensando que sería un simple capricho del sopor y se disiparía enseguida, abrió más los párpados. Entonces vio que, en efecto, una cara consumida y seca se inclinaba sobre él, mirándolo fijamente a los ojos. El cabello, largo, muy negro, suelto y enmarañado, escapaba por debajo del manto oscuro que le cubría la cabeza. El extraño brillo de la mirada, la lividez del rostro cetrino y descarnado, habrían sugerido más bien la idea de que se trataba de un espectro. Andrei toma su mosquete y apunta rápidamente a la aparición, que se pone el dedo en los labios, pareciendo implorar silencio. Es una mujer, pero no es polaca. Su rostro, demacrado, tiene un tinte aceitunado. Cuanto más la mira, más encuentra en ella el recuerdo de un semblante conocido. Y efectivamente, ella le dice que se vieron hace 2 años en Kiev. Andrei la reconoce de pronto. Es la criada de la hija del Vaivoda. Ella tiembla de miedo por si el grito de Andrei ha despertado a alguien, y entonces le dice a Andrei que su ama está en la ciudad, sitiada, y que lleva 2 días sin comer. Hace tiempo que nadie tiene en Dubno ni un pedazo de pan que llevarse a la boca. La gente se muere de hambre. Andrei estaba petrificado. Mi señorita te vio con otros cosacos desde el terraplén y me ordenó: anda y dile al caballero que venga a verme, si es que se acuerda de mí. Si no se acuerda, pídele un poco de pan para mi anciana madre, porque no quiero verla morir.
Antes que ella debo morir yo. Suplícale, arrójate a sus pies y abrázate a sus rodillas. También él tiene una madre anciana. Que te dé un poco de pan pensando en ella. Multitud de sentimientos diversos se despiertan en el corazón del joven cosaco. La chica le cuenta que hay un camino subterráneo y que si jura no traicionarla, se lo enseñará. Andrei se levanta para ir hacia allá enseguida, pero antes se dirige hacia los carros de las provisiones de Sukurén. El corazón le palpita con violencia. Todo su pasado, todo cuanto ha borrado su ruda vida de cosaco, vuelve a nacer de repente. Entonces aparece de nuevo ante sus ojos una imagen de mujer con las bellas manos de polaca, los ojos, los labios risueños y el abundante cabello de color castaño oscuro cayendo en bucles sobre los pechos, el cuerpo virginal, terso, creado con tanta armonía. Y se da cuenta de que esa imagen no ha desaparecido nunca completamente de su alma. De repente se estremece ante la idea de que se esté muriendo de hambre. Coge varios panes negros, pero se acuerda de que en el carro de su padre hay un saco de panes blancos. Andrei se echó a la espalda el saco, agarró otro de mijo al pasar cerca de un carro, cargó también con las hogazas que en un principio quería poner en manos de la tártara y, algo encorvado bajo el peso, echó a andar resueltamente entre los cosacos dormidos. «Andrei», llamó el viejo Bulba cuando pasaba junto a él. «¿Qué? ¿Hay una mujer contigo? Verás cómo te rompo las costillas cuando me levante. Mira que las mujeres no te conducirán a nada bueno». Mientras hablaba se acodó en el suelo y apoyó la cabeza en la mano para observar con atención a la tártara envuelta en su manto. Más muerto que vivo, Andrei no se atrevía a mirar a su padre. Cuando por fin levantó los ojos, se dio cuenta de que el viejo Bulba había vuelto a dormirse tal como estaba, apoyada la cabeza en la mano. Andrei y la mujer se alejan, bajan a una torrentera y entre unos matorrales entran en una especie de bóveda subterránea, cuya abertura no es más grande que la boca de un horno. Pronto se encuentran los dos en medio de una oscuridad absoluta, hasta que llegan al lugar donde ella ha dejado su luz. El pasaje empieza entonces a ser más ancho y más alto, de modo que Andrei puede levantar la cabeza hasta que encuentran una pequeña puerta de hierro. Les abre un monje. Están en una iglesia que atraviesan. Está a punto de salir el sol. Llegan a una plaza. Al doblar la esquina, un loco furioso ve la carga que lleva Andrei y se arroja sobre él pidiéndole pan. Andrei se lo da y en la misma plaza muere entre horribles convulsiones. Casi a cada paso encuentra víctimas del hambre. Al fin llegan a la casa. Es una casa rica. La mujer deja a Andrei en un aposento donde le pide que espere. Dio media vuelta y descubrió a una mujer quieta, como petrificada al iniciar un movimiento impetuoso. Se hubiera dicho que toda su figura había querido correr hacia él, pero se había paralizado de pronto. También Andrei quedó estupefacto ante ella. No se la había imaginado así. No era ella. No era la que conoció antes. No tenía nada parecido a la otra, pero su belleza y sus encantos se habían multiplicado. Entonces había en ella algo inacabado. Le faltaba esa última pincelada que pone el artista para lograr la perfección de su obra. La de entonces era una muchacha encantadora y frívola. La de ahora, una mujer en todo el esplendor de su belleza. Las pupilas clavadas en Andrei reflejaban la plenitud del amor. Andrei siente como un terror religioso. Ella, que también se ha quedado sorprendida por el aspecto de Andrei, le da las gracias y un ligero rubor colorea la parte inferior de su semblante. Andrei no sabe qué contestarle. Le gustaría expresar lo que siente su alma y hacerlo con el mismo fuego, pero le resulta imposible. No puede ni hablar. En ese momento entra la tártara con un pan partido. Andrei la ve con inexplicable alegría romper el pan y comérselo con avidez. Y entonces Andrei se suelta. Le pide que le pida lo que quiera, que se lo dará todo, que abandonará todo por una sola palabra suya, por un solo movimiento de sus cejas negras. Y entonces ella rompe a llorar preguntándose por qué su corazón palpita por un extranjero, por un enemigo, desdeñando a los mejores caballeros de su patria. Y Andrei le dice que no le importan sus amigos, su patria ni su padre. La patria es lo que busca nuestra alma, lo que más la atrae. Mi patria eres tú. Sí, tú eres la patria que llevaré en el corazón mientras dure mi vida. A ver si hay un cosaco capaz de arrancármela del pecho. Los desafío a todos.
Por esta patria que eres tú, estoy dispuesto a venderlo todo, a privarme de todo, a perderlo todo. Sobrecogida, semejante a una bella estatua, ella lo miró unos segundos a los ojos antes de prorrumpir en llanto, y con ese encantador arrebato de que sólo es capaz la mujer generosa y magnánima cuando obedece a algún sublime impulso de su corazón, corrió a él sollozante y le anudó al cuello sus maravillosos brazos de nieve. En ese momento resuenan en la calle gritos confusos y ruido de trompetas y timbales. Los polacos han conseguido entrar en la ciudad y traen abundantes víveres y zaporogos prisioneros, pero ninguno de los dos jóvenes presta atención. En el delirio de su pasión, el cosaco aplica sus labios en la boca de la mujer, que no deja de responder. Mientras, en el campamento de los zaporogos, nadie puede explicarse exactamente cómo han entrado en la ciudad. Pero es que todo un Kurén se ha emborrachado y la mitad de los cosacos que lo componían ha muerto y la otra mitad ha caído prisionera sin tener tiempo de defenderse. Los cosacos deciden reforzar el sitio y esperar a que se acaben de nuevo las provisiones. Taras Bulba está preocupado por Andrei. De pronto le llama el judío Yankel y le dice que ha entrado en la ciudad y que ha visto a Andrei. ¿Qué has visto, Andrei?, exclamó Bulba. ¿Qué dices? ¿Y dónde lo has visto? ¿En alguna cueva? ¿En la cárcel? ¿Escarnecido? ¿Encadenado? ¿Quién iba a atreverse a encadenar al pan Andrei? Ahora es un caballero de muchas campanillas, palabra que me costó trabajo reconocerlo. Lleva charreteras de oro, galones de oro en la bocamanga, peto de oro, bordados de oro en el gorro y en el cinto. En fin, oro y más oro por todas partes. Igual que resplandece el sol en primavera, cuando hasta el último pajarillo canta y gorjea en el huerto y la hierba exhala su aroma. Así resplandece él, todo cubierto de oro. Y el voivoda le ha regalado su mejor caballo de silla. Sus 200 cherbonets debe valer el caballo ese. Bulba estaba como petrificado. ¿Por qué lleva esas ropas extrañas? Pues porque son mejores. Se pasea tan ufano como los demás. Saluda, los saludan, como un pan polaco de los más acaudalados, vaya. Taras Bulba no se lo puede creer, pero Yankel le dice que el vaivoda tiene una hija preciosa, y entonces Taras Bulba recuerda que en la noche pasada vio a su hijo atravesar el Tabor en compañía de una mujer. Inclina su cabeza gris. No quiere creer que su hijo haya cometido una acción tan infame vendiendo su religión y su alma. Pero sabe que la naturaleza de su hijo es débil y que ha podido caer bajo la influencia de esa mujer. Yankel le dice que la boda será cuando sean arrojados los zaporogos y que Andrei ha prometido luchar para conseguirlo. Es más, Yankel ha hablado con él. Me dijo... bueno, primero me llamó con el dedo y luego ya me dijo... Yankel. Dime, pan Andrei, le contesté yo. Yankel, dile a mi padre... Dile a mi hermano, diles a los cosacos, diles a los zaporogos, diles a todos que mi padre ya no es mi padre, ni mi hermano es mi hermano, ni mis compañeros son compañeros míos, y que me batiré contra ellos. Contra todos me batiré. Taras saca su sable y Yankel, espantado, echa a correr con toda la velocidad de sus secas y largas piernas. Taras Bulba lleva a su regimiento al sitio que se le ha asignado, detrás del único bosque que los cosacos han dejado sin quemar. Los zaporogos de a pie y de a caballo se ponen en marcha en dirección a las 3 puertas de la ciudad. Todos los habitantes de la ciudad corren a las murallas. Las filas de los cosacos permanecen silenciosas delante de las murallas. De pronto, los prisioneros cosacos aparecen en el parapeto, maniatados. Al frente de ellos está su atamán, desnudo completamente, avergonzado. Sus compañeros le gritan frases de ánimo desde abajo. Los zaporogos se separan un poco del muro y el ejército polaco aprovecha para salir. La batalla es durísima y los cosacos rompen las filas polacas y se mezclan con los soldados sin darles tiempos de disparar sus mosquetes. Solo se hace uso de los sables y de las lanzas, llegando al cuerpo a cuerpo. Ostap se destaca en la batalla por las decisiones que toma y por su valor, así que cuando el atamán de su Kurén cae, le nombran a él.
Ostap se quitó el gorro, agradeció a todos sus compañeros el honor que le dispensaban y no intentó rechazarlo, arguyendo sus pocos años o su escasa experiencia, pues estaban en campaña y no era momento apropiado para las objeciones. A renglón seguido volvió a la pelea, capitaneándolos, y a todos demostró que habían estado acertados al elegirlo. Los polacos notaron que la situación se estaba poniendo ya demasiado seria y se replegaron para reagruparse al otro extremo del campo. Los cosacos provocan una estampida de los bueyes que se lleva por delante a los polacos, que alzan su bandera en señal de replegarse y se acaba la batalla. Taras Bulba está muy orgulloso de la actuación de su hijo mayor. Algunos cosacos se retiran a descansar y otros a curarse las heridas, haciendo vendajes de los ricos vestidos que han quitado los muertos. Reúnen los cadáveres de sus camaradas para tributarles los últimos honores. Los cadáveres de los polacos son atados de 10 en 10 a la cola de los caballos que los zaporogos lanzan hacia la llanura, ahuyentándolos a latigazos. Como señala la web Islibris, el protagonista de la novela es en realidad el pueblo cosaco, de origen eslavo y asentado después del siglo X en las estepas que hoy conforman gran parte de Ucrania y el sur de Rusia. El caso de Taras Bulba es singular, porque en ella su autor se propuso forjar la épica del cosaco, en un empeño que denota el influjo del romanticismo en boga en la primera mitad del siglo XIX. Gogol no es un escritor rigurosamente romántico, puesto que en su obra destacan elementos propios del realismo que ya amagaba con desbancar al romanticismo, tales como la sátira y el ánimo de denuncia social. Taras Bulba representa una suerte de paréntesis en el conjunto de su obra, uno intermedio entre dos épocas y dos corrientes culturales. No había llegado el sol a la mitad de su recorrido cuando los zaporogos estaban ya reunidos en corros. Acababan de recibir la noticia de que mientras se hallaban ausentes, los tártaros habían saqueado la Seche y después de desenterrar los bienes que los cosacos tenían escondidos y de maltratar y hacer prisioneros a cuantos allí quedaban, habían partido hacia Perekop con todas las yeguadas y los rebaños. En semejante caso es costumbre de los zaporogos lanzarse en persecución de los ladrones y procurar cortarles el paso. Pero otra de las normas sagradas de los cosacos es no abandonar jamás a sus compañeros, y aún quedan muchos en la ciudad sitiada. Los cosacos se dividen entre los que quieren perseguir a los tártaros que les han robado y los que, como Taras Bulba, no quieren abandonar a sus compañeros. Y al final deciden que cada uno haga lo que quiera. Los que quieren perseguir a los tártaros se ponen a un lado, preparados para marchar, y los que deciden quedarse eligen atamán a Taras Bulba y se preparan para seguir sitiando la ciudad. Todos cuantos estaban allí se abrazaron y se besaron. Dieron el ejemplo los atamanes, que después de alisarse los bigotes grises, se besaron en ambas mejillas y luego se estrecharon las manos, conservándolas un buen rato unidas. Quizá hubieran querido preguntarse el uno al otro si volverían a verse alguna vez, pero no lo hicieron, y solo en las cabezas canosas, inclinadas, rondó unos instantes la incógnita. También los cosacos, todos hasta el último, se despidieron entre sí, seguros de que a unos y a otros los esperaban muchas y duras acciones. Sin embargo, la separación no se produjo de inmediato. La aplazaron hasta que fuera noche cerrada para que el enemigo no advirtiese que se habían reducido las tropas cosacas. Taras Bulba se da cuenta de la tristeza de los que se quedan y manda desembalar uno de los carros que está apartado de los otros. Es el más grande y más pesado de todo el campamento cosaco. Contiene todos los pellejos y barriles del buen vino añejo que se conserva desde mucho tiempo en las bodegas de Taras. Invita a todos a beber y luego arenga a sus tropas. Nadie se enteró en Dubno de que la mitad de los cosacos había partido en persecución de los tártaros. Desde la torre del ayuntamiento, los vigías advirtieron tan solo que una parte de los carros había desaparecido detrás del bosque, pero pensaron que los cosacos preparaban alguna celada. Pero pronto corren las noticias y descubren lo que ha pasado. El hambre está empezando a hacer estragos de nuevo, así que los polacos empiezan a prepararse para una nueva batalla. Taras Bulba se da cuenta de que algo está pasando y empieza a ordenar los campamentos. Luego vuelve a arengarles, recordándoles quiénes son. Los guerreros más antiguos permanecen inmóviles, inclinando sus cabezas grises hacia tierra. Una lágrima brilla en sus viejas pupilas. Taras les ha recordado muchas de las cosas buenas que conserva en su corazón el hombre templado por el dolor, los trabajos, las luchas y los reveses de toda clase.
Mientras esto ocurría, la tropa enemiga salía ya de la ciudad haciendo sonar timbales y trompetas. Aparecieron los nobles, tan soberbios sobre sus caballos, rodeados de muchos servidores. El coronel obeso dio unas órdenes y los polacos empezaron a avanzar en filas apretadas contra los campamentos cosacos, apuntándolos con los arcabuces preparados y reluciéndoles los ojos, tanto como las armaduras de cobre. Los cosacos dejaron que se pusieran a tiro, les soltaron una descarga cerrada y continuaron disparando sin interrupción. El tiroteo es intenso y los polacos sufren mucho. Desde la ciudad empiezan a disparar con cañones y al principio los obuses pasan por encima de los cosacos, pero luego les dan de pleno. Los cosacos no dejan de atacar y los cañonazos parecen darles más furia aún. Muchos de los grandes cosacos mueren en la batalla, luchando con fiereza, abatiendo a muchos enemigos, hasta que solo quedan con vida 3 jefes de Kurén. Ostap tiende una emboscada que parece inclinar la balanza del lado cosaco, pero por la puerta de la ciudad sale un regimiento de húsares a caballo. Iba delante un guerrero que aventajaba a los demás en gallardía y apostura. El viento agitaba el cabello negro que escapaba del casco de cobre y el rico velo prendido a su brazo, bordado por la mujer más bella de Dubno. Taras quedó atónito al reconocer a Andrei, que, arrebatado por el ardor del combate y ansioso por hacer honor al galardón que lucía, se lanzó, lo mismo que un galgo joven, el más hermoso, rápido y audaz de la jauría. El viejo Taras Bulba contempla cómo Andrei se abre paso, hiriendo a derecha e izquierda y derribando a los cosacos que le interceptan el paso. Taras Bulba pierde la paciencia y empieza a insultarle y le pide a sus compañeros que lo atraigan al bosque. Un cosaco se va por Andrei, le da con su sable de plano y todos, al instante, emprenden la huida. Andrei se lanza como un león tras ellos, sin ver que solamente ha podido seguirle una veintena de hombres. Andrei volvió la cabeza y se encontró frente a Taras. Experimentó un fuerte estremecimiento y se quedó lívido. Se parecía al escolar que, después de exasperar a un compañero y de recibir en respuesta un palmetazo en la frente, se levanta rabioso, llameantes los ojos, corre detrás del otro muchacho, asustado, dispuesto a despedazarlo, cuando de pronto tropieza con el maestro que entra en el aula. Inmediatamente decae su furia y amaina su indignación ya impotente. De igual manera desapareció al instante la ira de Andrei sin dejar rastro. Lo único que veía era a su padre, que lo aterraba. Taras le pregunta gritando cómo es posible semejante traición. Le dice que ha traicionado su fe y a los suyos, y le pide que se baje del caballo. Andrei, obedeciendo como un niño dócil, se baja del caballo y se queda inmóvil. ¡Quieto! No te muevas. Yo te di la vida y yo te la quito. Con estas palabras, Taras dio un paso atrás, quitándose el arcabuz que llevaba al hombro. Andrei estaba pálido como la cera. Sus labios se agitaban levemente al pronunciar un nombre, pero no era el nombre de la patria, de la madre o de los hermanos, sino el nombre de la hermosa polaca. Taras Bulba dispara. Andrei inclina la cabeza y cae sobre la hierba, sin pronunciar una palabra más. El padre contempla largo tiempo el cadáver de su hijo. Hasta después de muerto es hermoso. El padre se pregunta qué le faltaba para ser un cosaco. Ostap llega en ese momento y le pregunta a su padre si lo ha matado él. Taras Bulba asiente. Ostap mira fijamente a los ojos del muerto y siente compasión. Le pide a su padre que lo entierren para que las aves de rapiña no despedacen su cuerpo, pero en ese momento vienen a decir a Taras Bulba que los polacos se han fortificado y que les han llegado tropas de refresco. Taras pica espuelas y sale a galope de allí, pero aún no ha salido del bosque con su gente cuando las fuerzas enemigas les cercan completamente y por todas partes aparecen jinetes armados de sables y de lanzas. 6 polacos rodean a Ostap, que consigue vencerlos a todos, pero cuando va a escapar le sorprenden otros 8. ¡Ostap! ¡No flaquees, Ostap! Pero Ostap era ya reducido. Uno le había echado el lazo al cuello, ya lo ataban, ya lo hacían prisionero. ¡Ostap! ¡Ostap! Rugía Taras, acuchillando a cuantos se encontraba al paso para llegar hasta su hijo. ¡Ostap, hijo mío! En aquel instante notó como si le hubiera caído encima una losa. Todo empezó a girar delante de sus ojos en confuso remolino de cabezas, lanzas, humo, fogonazos y ramas de árboles.
Cayó al suelo como un roble talado. Un velo nubló sus ojos. Gogol exhibe muy crudamente el primitivismo y la brutalidad que con toda certeza se le puede atribuir al pueblo cosaco en la época en que se ambienta el relato, el siglo XVI. La suya era y sigue siendo tierra fronteriza entre dos continentes y sus respectivos paradigmas civilizacionales. Los cosacos se hallaban por entonces enfrentados en constantes luchas contra polacos, tártaros y turcos. También se contaban entre sus enemigos calmucos, lituanos y moscovitas. Aunque habían abandonado el nomadismo mucho tiempo atrás, su estilo de vida conservaba más de un toque de las pasadas costumbres trashumantes, evidentes sobre todo en su cultivada estirpe de jinetes y en su forma de organización social. Taras Bulba se despierta como después de una terrible borrachera. No reconoce dónde está, se siente débil. Sus compañeros le cuentan que ha estado a punto de morir, que lleva 2 semanas galopando con ellos sin tregua. Taras pide que le cuenten qué ha pasado, pero solo le dicen que ha habido amigos que no le han dejado allí, y eso basta, y que a su cabeza le han puesto precio. 2000 ducados dan por ella. Entonces pregunta por Ostap. Recuerda que su hijo fue hecho prisionero delante de él y que ahora se encuentra en manos de los polacos. El dolor se apodera de aquella vieja cabeza, se arranca los vendajes y le tienen que atar con cuerdas a la silla de un caballo para emprender de nuevo el camino. Le llevan inconsciente a la seche de los zaporogos. Una vez allí, le curan y después de un mes, Taras se encuentra mejor, pero una tristeza profunda se apodera de él. Un día no pudo resistir más. Pase lo que pase, se dijo, iré a ver lo que ha sido de él. Necesito saber si está vivo, dónde está enterrado o si no existe siquiera su sepultura. He de enterarme a toda costa. Una semana después llegaba a la ciudad de Umán, a caballo y armado con lanza y sable. Se dirige a la casa del judío Yankel. Una vez él le salvó la vida y ahora va a pedirle que le devuelva el favor. Yankel se ha hecho arrendador y posadero. Se ha ido apoderando poco a poco de los negocios de todos los hidalguillos del contorno. Nada en la abundancia. Taras Bulba le pide que le lleve a Varsovia para buscar a su hijo. Le ofrece 5000 ducados. Ambos dan vueltas a cómo llegar a Varsovia con Taras Bulba, uno de los hombres más buscados, sin que les detengan. Al final, Yankel propone que Taras se esconda al fondo de su carro y cubrirle con ladrillos. Hará una pequeña abertura debajo a fin de poder alimentarle. Y 1 hora después salen de la ciudad y logran llegar a Varsovia sin que nadie sospeche. Allí hablan con todos los judíos más influyentes de la ciudad. Yankel se volvió hacia él y le dijo que todo se haría como deseaba, que su hijo Ostap se encontraba en la prisión de la ciudad y que aunque sería difícil persuadir a los carceleros, esperaba que podría conseguirle una entrevista. Bulba entró en una habitación con los 3 judíos, que se pusieron otra vez a hablar en su lengua incomprensible. Taras observaba a cada uno de ellos. Algo parecía haberle producido una fuerte emoción. Su rostro, tosco e indiferente, se iluminó con una llamarada de esperanza, esa esperanza que a veces embarga al hombre en el momento de mayor desesperación. Su viejo corazón se puso a latir con la misma fuerza que si fuera un muchacho. Le dicen a Taras que es imposible liberar a Ostap, que hay una guarnición de 3000 hombres y que al día siguiente ejecutarán a todos los prisioneros, pero que han conseguido, pagando mucho dinero a un centinela, que pueda ver a su hijo. Tendrá que ir disfrazado de un conde extranjero llegado de Alemania. Ya han preparado hasta los trajes necesarios. Apenas amanece, Bulba empieza a vestirse. Se pinta de negro las cejas, los bigotes y las pestañas y se cubre la cabeza con un sombrerito oscuro. Nadie podría reconocerle. Pero cuando llegan a la cárcel han relevado al centinela con el que han pactado. Yankel habla con un coronel diciéndole que el conde quiere ver a un cosaco porque no ha visto ninguno en su vida. No me explico, Excelencia. ¿Para qué queréis verlos? Esos son perros y no personas. Ni siquiera su religión la respeta nadie. «Mientes, hijo del demonio», exclamó Taras. «El perro lo serás tú. ¿Cómo te atreves a decir que nuestra religión no es respetada? La que nadie respeta es la vuestra porque sois unos herejes». Ante la salida de Taras Bulba, el oficial se dispone a dar la voz de alarma, pero Yankel le ofrece mucho más dinero, negando que el conde sea un cosaco. Pero el oficial quiere 100 ducados y si no, llamará a la guardia. Yankel se los da,
pero aún así el oficial no les deja pasar. Taras Bulba se da la vuelta cabizbajo, acompañado por Yankel, que solo piensa en su dinero. Entonces Taras Bulba le pide a Yankel que le lleve a la plaza pública para ver cómo torturan y ejecutan a los cosacos. La plaza donde tendrá lugar el suplicio está abarrotada. Pronto vienen los cosacos, con la cabeza descubierta, con sus largas trenzas colgando, todos con largas barbas. Delante de todos marcha Ostap. ¿Qué experimentaría el viejo Taras Bulba al ver a su hijo Ostap? ¿Qué sentiría entonces su corazón? Perdido entre la muchedumbre, lo contemplaba sin que se le escapara uno solo de sus movimientos. Se acercaba ya al patíbulo. Ostap se detuvo. Era el primero que habría de apurar el cáliz de la amargura. Miró a sus compañeros, alzó una mano y pronunció con voz recia: «Haga Dios que ninguno de los herejes aquí presentes oiga ni una sola queja de un cristiano. Que ninguno de nosotros deje escapar siquiera un lamento». Y la tortura empieza. Ostap soporta el tormento como un titán. No profiere el menor grito, ni una queja, ni siquiera cuando comienzan a quebrarle los huesos de los brazos y de las piernas, cuyos crujidos se escuchan en toda la plaza. Su rostro no acusa la menor alteración. Taras Bulba permanece entre la multitud, con la cabeza inclinada y levantando de cuando en cuando los ojos con orgullo, orgulloso de su hijo. Pero cuando el suplicio alcanza su último grado, a Ostap parece abandonarle la fuerza. Mira a su alrededor y solo ve rostros desconocidos, extraños. No es que desee oír los angustiosos gritos de su madre o los de una esposa arrancándose los cabellos. Lo que quiere es ver a un hombre de espíritu firme que en el trance de la muerte lo reconforte con sus palabras sabias. Notando que desfallecía, exclamó con el alma transida: «Padre, ¿dónde estás? ¿Me oyes? ¡Te oigo!». Se escuchó en medio del silencio absoluto, y todos los que componían aquella inmensa multitud se estremecieron al mismo tiempo. Una parte de la guardia a caballo se lanza para examinar escrupulosamente a la multitud. Yankel se queda lívido. Cuando los soldados se alejan un poco, se vuelve con terror para mirar a Taras Bulba, pero Taras ya no está a su lado. Ha desaparecido sin dejar rastro alguno. Sin embargo, apareció el rastro de Taras, y ese rastro fue un ejército de 120.000 cosacos alineados en las fronteras de Ucrania. No se trataba ya de una unidad pequeña o de un destacamento que iba en busca de botín o en persecución de los tártaros. No. Era que, agotada la paciencia del pueblo, la nación entera se había alzado para vengar el escarnio de sus fueros, el bochornoso vilipendio de sus hábitos, el ultraje a la fe de sus antepasados y a las costumbres sagradas, la profanación de las iglesias, los desmanes de los feudales extranjeros, el avasallamiento, la unión religiosa, el infamante predominio del judaísmo sobre tierra cristiana, para vengarse de todo lo que desde tiempo inmemorial alimentaba y exacerbaba el odio de los cosacos. La edición original de la obra es de 1835 y refleja el contexto ucraniano de la historia. Esto molestó a las autoridades gubernamentales rusas, que consideraron la obra demasiado ucraniana y antirrusa, y forzaron a Gogol a cambiarlo. La edición de 1842 fue ampliada y reescrita para incluir temas afines a los nacionalistas rusos amparados por el zar. Gogol comentó algunos de estos cambios en sus obras Almas muertas y pasajes selectos de correspondencia con amigos. En la nueva edición se incluyeron 3 nuevos capítulos y se cambió el final. La edición original solo fue traducida al idioma ucraniano en 2005. De las ciudades conquistadas huyen las guarniciones polacas. Se ahorca a los arrendadores judíos sin conciencia. El representante de la corona polaca es derrotado y perseguido, y se promete bajo juramento en nombre del rey y de los magnates de la corona una entera satisfacción, así como el restablecimiento de todos los antiguos derechos y privilegios. Pero Taras Bulba, que sabe lo que valen los juramentos de los polacos, rehúsa consentir en semejante paz. A él se unen muchos cosacos. Taras golpeaba por toda Polonia a la cabeza de su regimiento,
y se acercaba ya a Cracovia, después de incendiar 18 pueblos y cerca de 40 iglesias católicas. Los cosacos habían matado a muchos nobles y saqueado los mejores y más ricos castillos. Los cosacos de Taras Bulba no respetan nada y todo lo arrasan, matando mujeres y niños, quemándolo todo. Y Taras grita después de cada destrucción que esos son los funerales que le dedica a su hijo Ostap. Hasta que el gobierno polaco pone 5 regimientos para capturar a Taras, acusándole de puro bandolerismo. Durante 7 días los cosacos logran escapar a las persecuciones, tomando caminos extraviados. Sus caballos apenas pueden soportar esa incesante carrera y al fin son alcanzados a orillas del Dniester, donde Taras Bulba ha ocupado una ruinosa fortaleza abandonada. Las tropas polacas sitian a Taras Bulba. Taras decide abrirse paso a través de las filas enemigas después de luchar durante 4 días con lo poco que tienen. Puede decirse que lo habían conseguido ya y quizá iban a encontrar una vez más la salvación en sus veloces corceles. Pero Taras se detuvo de pronto en plena carrera, exclamando: ¡Eh! Se me ha caído la pipa cargada de tabaco y no quiero que ni siquiera ella quede entre las manos de los malditos polacos. El viejo atamán se inclinó y se puso a buscar entre la hierba la corta pipa cargada de tabaco que siempre lo acompañó en tierra y sobre el mar, durante las campañas y en su casa. Y entonces un tropel de enemigos cae sobre él. Taras se lamenta por ser viejo y no poder defenderse como antes, pero es que cerca de 30 hombres han caído sobre él y le agarran de pies y manos. Le condenan a ser quemado vivo, en presencia del ejército. Cerca de allí hay un árbol herido por un rayo del que solo queda el tronco. Le encadenan al árbol con las manos clavadas lo más arriba posible para que puedan verlo desde todas partes. Pero Taras no se preocupa de nada de eso, porque desde la altura ve a sus hombres a tiro de los polacos, intenta darles instrucciones para que se alejen, pero no logra hacerse oír. Reunió toda la fuerza de su aliento y chilló con voz aguda: ¡A la orilla, muchachos, a la orilla! A la izquierda tenéis un sendero. En la orilla hay varias barcas, cogedlas todas para que no puedan perseguiros. Esta vez soplaba el viento desde el otro lado, y los cosacos oyeron todas sus palabras. Pero el aviso le costó a Taras un mazazo en la cabeza con el revés de un hacha. Se le nubló la vista. Los cosacos se tiran desde una altura increíble al río salvando unos peñascos de la orilla. Un coronel joven, polaco, que es hermano de la hermosa polaca que encantó a Andrei, se lanza tras ellos y se despedaza contra las piedras. Cuando Taras Bulba recobra el conocimiento, sus compañeros ya están en las barcas y se alejan remando. Les grita que no le olviden e increpa a los polacos. ¿Creéis que hay algo en el mundo capaz de atemorizar a un cosaco? Esperad y ya os enteraréis de lo que supone la fe ortodoxa rusa. Los pueblos, tanto si son vecinos nuestros como si no, se dan cuenta ahora ya de que en las tierras de Rusia está apareciendo un soberano propio y de que no habrá en el mundo ninguna fuerza que no se someta a él. Y mientras Taras parece anunciar la llegada del zar, las llamas de la hoguera se elevan, llegando a sus pies y abrasando con su llama el grueso tronco del árbol. Lejos, los cosacos bogan por el río Dniester. Mientras remaban al compás, eludían con cuidado los bancos de arena y sobresaltaban a las aves que remontaban el vuelo en bandadas. Iban hablando todo el tiempo de su atamán. Y así les hemos contado Taras Bulba, de Nikolai Gogol. Hemos seguido la edición de Alianza con una magnífica traducción directa del ruso de Isabel Vicente. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.